Hola, buenas tardes. Buenas tardes, no, buenos días. ¿Cómo estáis? Vamos a ir empezando. Os animo a que nos sentemos, a que nos vayamos acomodando. Estamos en casa porque el Centro Joaquín Roncal siempre ha sido, en los últimos años, desde estos últimos 10 años que lleva en funcionamiento, una casa acogedora y una casa que siempre nos ha tratado muy bien al Colegio Profesional de Trabajo Social y, en general, a todas las actividades y entidades e instituciones que trabajan en el ámbito de la acción social y del bienestar social. Y, bueno, les damos las gracias por cedernos un año más este espacio. Me toca a mí, como presidente del colegio en esta legislatura del colegio profesional, presentar el observatorio, este 12 observatorio, o 12avo, el por qué y el para qué. Voy a hacer un pequeño recorrido de cómo han evolucionado los observatorios, pero también un poco el sentido de ¿vale? Que creemos que cierra un ciclo o que lo sigue abriendo. En primer lugar, agradeceros la participación. Siempre ha sido una media de 70, 80, 100 y pico personas todos los observatorios a lo largo de estos 12 años. Y dice mucho también un poco del interés que tenemos y la gente del trabajo social en las políticas públicas, que sabemos muy bien que marcan el futuro de la gente y de la ciudadanía, marcan el futuro del sistema, de los programas, de los servicios y, en definitiva, también de la profesión. Y también contribuimos a que se genere o derive hacia un lugar o hacia otro, contribuyendo con nuestra experiencia y nuestra práctica. ¿El porqué del observatorio, de los observatorios en general? Pues bueno, yo creo que las compañeras que lo crearon en su momento tenían clara la necesidad o la falta de espacios, especialmente para poner el foco en las políticas sociales y en las políticas relacionadas con el sistema público de servicios sociales o el sistema de servicios sociales, espacios de reflexión y de prospectiva, ¿no? Por otro lado, la idea siempre de sentir el trabajo social o de sentirnos unidos, organizados, organizadas, y siempre en un marco reflexivo, dialógico, que nos permita también trascender nuestra práctica diaria para vincularla un poco hacia dónde estamos yendo y hacia dónde queremos caminar. Por otro lado, tenemos el deseo, ha marcado el porqué de estos observatorios, el deseo en relación a ese sentimiento que os decía y, por supuesto, el encargo. Tenemos un encargo como colegio profesional y como profesión de contribuir a las políticas sociales, de colaborar con las administraciones o quien sea competente en generar bienestar social y políticas sociales y a la vez nutrirnos también de todo lo que se va generando. ¿Para qué? Pues para que estos observatorios, para aprender de manera colectiva, para generar eso que llaman, está muy de moda, inteligencia colectiva, aunque sea de una manera muy pequeña y como una cita anual, ¿no?, que nos permite poner el foco, pararnos a pensar tranquilamente y a generar también cambios internos o cambios en nuestro entorno o en nuestras instituciones o entidades, para redescubrir la realidad y para hacernos eco de temas o de cuestiones que son de especial interés, de nivel emergente o incluso novedosas en cuanto a la materia de acción social, y veremos los carteles ahora. Bueno, ¿cómo hemos caminado en estos 12 años? Pues hemos caminado a nivel de temáticas en el observatorio de manera paralela. De manera paralela, o más bien dos caminos que se dan la mano, que van de la mano. Uno es el de la intervención social, de la acción nuestra, de la propia acción, y otro es el de la acción política. Y aquí os voy a contar una pequeña anécdota que me pasó esta semana. Acudí como colegio al Consejo Sectorial de Acción Social del Ayuntamiento y en un rifirrafe, un debate pequeño que hubo sobre la lógica de funcionamiento de este órgano, que es un órgano participativo en el que hay políticos, en el que hay partidos, los de gobierno y de la oposición. En uno de esos debates yo les dije que trabajamos desde distintas lógicas en las sedes parlamentarias y en los foros, en los plenos de los ayuntamientos, y nosotros trabajamos de distinta manera, ¿no?, de manera más grupal, más asamblearia, más desde el diálogo, el consenso. Y entonces se nos reprochó, en concreto a mí, que también como en negativo, que también desde el tejido social o la sociedad civil también hacemos política. Y por supuesto que le comenté a esta concejala en la réplica, por supuesto que hacemos política. Política
en mayúsculas, y especialmente el colegio en estos últimos años, muy posicionado en contra de los recortes, de las políticas de ajuste, de las políticas austericidas que nos están llevando un poco a estos niveles de desigualdad y de pobreza tan enormes, y, por supuesto, desde posturas proactivas hacia las medidas que se establecen. De tal manera que nuestra intervención social, por supuesto, que va de la mano con una intervención que es de tipo político. Y aquí sí que hago un guiño a las pioneras norteamericanas y inglesas, que tenían muy claro que ellas generaban proyectos, que ellas generaban método, que ellas generaban técnica, pero a la vez proponían, incidían en las reformas sociales, en el sufragio para la mujer, porque ya sabéis que varias fueron sufragistas muy activas, incluso alguna premio Nobel, y tenían muy claro el enfoque de derechos humanos y en este sentido. Bueno, esas dos cuestiones han ido paralelas también en este observatorio, la intervención social y la realidad o la acción política. Y nada, comentaros que con este 12 observatorio centrado en los servicios sociales como un derecho social, se pretende cerrar me ha comentado la vocalía, un pequeño ciclo que empezó el año pasado sobre los servicios sociales en la encrucijada, porque estábamos y seguimos en un momento muy complicado. Ya sabéis que la espada de Damocles de la reforma local sigue allí. Estamos esperando también a ver qué escenario se abre en esta España nuestra en torno a la reforma local y a la afección tan grave, o la decapitación, o como lo queramos llamar, de los servicios sociales tal y como los hemos conocido. Esperemos que eso se vaya reconduciendo. Y este año queríamos profundizar y reflexionar sobre si los servicios sociales son un derecho social o qué vamos a hacer para que realmente se incorporen en este nuevo debate a nivel español en torno a la reforma constitucional, en la que ya sabéis que la profesión fue muy activa en los años 70 con esas famosas jornadas de Pamplona, en la que seguramente alguna compañera, no creo porque están la mayor parte ya medio jubiladas, ¿no?, pero acudieron e hicieron incidencia grande, no solo para que en la Constitución se eliminara ya el término beneficencia y se sustituyera por asistencia social, que ahora ya, por supuesto, lo tenemos más que trascendido, pero que fue muy clave en ese momento, pues para girar hacia un Estado social y de derecho, y no un Estado benéfico y de derecho, ¿no? Entonces estamos en otro punto, en entender los servicios sociales como un derecho, y a eso también le agradecemos a Fernando Fantova, que ahora os lo presentó, que nos vaya a ayudar a reflexionar, y a la gente de la mesa posterior. Nada, solo daros dos informaciones de agenda. El día 17 de diciembre, no me acuerdo ahora en qué cae, creo que cae en jueves, a las 6:30 de la tarde tenemos asamblea ordinaria del colegio. Os invitamos a participar porque se va a presentar el plan de trabajo y el presupuesto del año que viene. Entonces, bueno, si queréis incorporaros, sin participación no hay vida y sin vida no hay organización. O sea que, aunque sea pasar a saludar, se agradece un rato. Y bueno, más vale una imagen que 1000 palabras, así que vamos a poner un pequeño vídeo de 2 minuticos sobre qué ha pasado con el observatorio en estos años.
pues ahí va, más o menos 12 años de trabajo también, de muchas juntas y de muchos intereses colectivos, ¿vale? Bueno, tengo el gran placer de presentaros al ponente de hoy, a Fernando Fantova, que es bilbaíno. Aquí me han puesto su fecha de nacimiento, el año 61. No sé si hay que decirlo. Bueno, él es consultor en políticas sociales, es licenciado en psicología, máster en gestión y desarrollo de recursos humanos, doctor en sociología, también habilitado como educador social, una profesión que nos es muy cercana. Desde los fines de la década de los años 70, ya del siglo pasado, o sea que somos del siglo pasado muchos de nosotros, ha trabajado en intervención social y en servicios sociales, especialmente con personas con discapacidad y también en desarrollo comunitario. Ya desde mediados de la década de los 90 trabajó como voluntario y también como asesor y consultor independiente, tanto en España como en América Latina, en relación tanto con la gestión de organizaciones de acción social como en el desarrollo estratégico del tercer sector y las políticas sociales. Ya sabéis que nuestra profesión en el tercer sector tiene un gran papel también. Y luego, del 2009 al 2013, que es cuando yo creo que más te conocemos mucha gente, ha ejercido responsabilidad política en el Gobierno vasco, tanto como viceconsejero de Asuntos Sociales como director de Torbici, que es la Fundación para la Innovación Sociosanitaria, un campo que también yo creo que conoce bastante bien allí en la Comunidad Autónoma Vasca. Publicaciones tiene muchas y variadas, y especialmente artículos, más de 200 artículos, ponencias, capítulos en libros, o sea, muy prolífico en este sentido, en congresos, revistas, y que también desde ahí te vamos siguiendo en las redes, y que la mayor parte está colgado en su web o en su espacio web, que se llama fantova.net. Entre ellos, uno de los más destacados, a mi parecer, fue Diseño de Políticas Sociales, que a mí me gustó bastante, y bueno, algunos artículos últimos nos hablan o van hablando también de este enfoque de derechos sociales, que es por lo que hemos llamado e invitado a participar aquí, esperando también que nos des pistas de hacia dónde vamos o hacia dónde podemos ir. Con que tienes la palabra con la pequeña conferencia. ¿Son los servicios sociales un derecho social de ciudadanía? Retos y oportunidades en el contexto actual. Muchas gracias. Muy bien, pues como podéis imaginar por mi apellido, algún antecedente aragonés también debo de tener, y esa es una razón más para agradecer esta oportunidad de diálogo. Fijaros, en el año 2012, Joaquín Santos nos convocó a través de su libro sobre el cuarto pilar a trabajar nuestro relato. Él se basa en Georges Lakoff y nos dice que necesitamos construir un relato. Yo creo que estos días de campaña electoral lo sentimos con más fuerza. Nuestra ausencia como servicios sociales en los debates, en los discursos y en las diatribas mediáticas y políticas, pues a mí me parece que es notable, ¿no? Es decir, no hemos conseguido todavía colocarnos en la primera división de ese discurso político que luego crea un marco, que luego crea políticas y que luego al final genera derechos, ¿no? Y yo pues vengo a Zaragoza a decirle a Joaquín pues que yo intento hacer mi parte de trabajo en construir ladrillos, en fabricar ladrillos para construir ese relato, ¿no? Me agrada decir también que creo que en España pues es gente que tenéis aquí en Aragón, como Luis Bo, como Gustavo, como Pedro, gente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, pues posiblemente la gente que más está haciendo hoy en día en el espacio público para visibilizar, para posicionar, para nombrar los servicios sociales. Y evidentemente no solo de relatos vive un sector de actividad, pero a mí en estas 20-25 minutos que os voy a hablar, pues me apetece deciros 2 o 3 cosas de cómo yo creo que tenemos que construir este relato de los servicios sociales para aprovechar las oportunidades que nos pueda dar la política, la economía, la sociedad. A mí me parece un honor, una satisfacción, una gozada que me propongan hacer este tipo de bolos, ¿no? En el fondo es como una oportunidad de decir unas cosas, pero diríamos que me gusta también dejar un espacio de 15-20 minutos para que podamos dialogar. Yo lo voy a hacer, a y media entra Joaquín, entonces yo pues hablaré
20, 25 minutos y luego os voy a pedir que reaccionéis y que dialoguemos, ¿no? Porque yo mañana tengo que ir a Lleida y tengo como norma contar en el día siguiente algo que me hayan contado en el día anterior. Entonces, como no me puede llevar nada de Zaragoza, pues en Lleida lo van a notar y no puede ser, ¿no? Entonces, hablaré 20, 25 minutos y luego os pediré que conversemos, ¿no? Fijaros, a mí me dan un leitmotiv para contaros qué entiendo yo que hoy tenemos que construir como relato para los servicios sociales. Ese leitmotiv es la palabra derecho. ¿Son un derecho social? Bueno, quizás hemos sido frívolas en el sector cuando hemos utilizado esta palabra. Esta palabra no solo les obliga a las personas con responsabilidad política, nos obliga a nosotras, a las personas del sector. Yo ahora voy a hablar como si no nos oyera nadie. Voy a hablar para la gente del sector, para nosotras, para las personas que trabajamos en los servicios sociales, sea en un nivel más operativo, en un nivel de gestión, en un nivel de gobierno, de consultoría. ¿Y por qué digo que la palabra derecho nos obliga? Porque la palabra derecho remite a la palabra necesidad, ¿no? Es decir, cuando hablamos de los derechos humanos, yo esto lo tenéis en mi página web en un libro de 2008 que se titula Sistemas Públicos de Servicios Sociales, es donde exploré un poco más el tema de los derechos. Boutros Ghali dice, los derechos humanos no es sino el esquema más común que tenemos en la humanidad para identificar las necesidades que tenemos las personas. Claro, la palabra necesidad es brutal, o sea, nos compromete un montón, porque la palabra necesidad nos coloca en un sitio donde nos atrevemos a decir qué es lo que la gente requiere para desarrollarse, qué es lo que la gente, las personas, los seres humanos, obviamente dependemos de nuestros entornos y cuando hablamos de necesidad no hablamos de demanda, sino que hablamos de que hay alguna fórmula normativa, científica, legal, que nos permite decir esto es necesidad, esto no es necesidad. Y esa fórmula, a nivel filosófico, se ha conceptualizado como la Declaración de los Derechos Humanos. Por tanto, empezamos a comprometernos, en cuanto hablamos de derechos, con la definición, con la identificación de necesidades, ¿no? La teoría de los derechos humanos habla, Marshall, etcétera, pues de las generaciones de derechos, ¿no? Y normalmente se acepta la idea de que hay unos derechos o libertades negativas que basta con que no nos los cercenen para que podamos ejercerlos, ¿no? Es decir, yo en este momento pues dijéramos, tengo derecho a caminar libremente por Zaragoza, basta con que nadie me detenga, con que nadie me tire al suelo y me bloquee para que yo pueda ejercer ese derecho. En ese sentido, se habla de los derechos civiles, políticos, como derechos de primera generación, pero fijaros que los que llamamos derechos sociales son derechos prestacionales y relacionales, ¿no? Es decir, estamos hablando de una cosa que se empieza a complicar. ¿Por qué se empieza a complicar y por qué digo que son los derechos sociales, prestacionales y relacionales? Porque no basta, para que yo pueda ejercer esos que llamamos derechos sociales, no basta con que no me corten, sino que me tienen que prestar, me tienen que servir, me tienen que dar una prestación, un servicio, me tienen que atender a alguna necesidad, ¿no? La palabra sociales, la palabra derechos sociales, necesidades sociales, es también peligrosa. Es decir, eso insisto en la idea, no es impune para unas personas profesionales que nos metamos en este lenguaje y que lo aceptemos como lenguaje común. Porque la palabra sociales es decir, bueno, vamos a identificar unas necesidades, unas prestaciones, unos servicios que vamos a recibir y vamos a decir cuáles son aquellas que consideramos más importantes para esto que llamamos la justicia, la equidad, la igualdad, la inclusión, el bienestar. Vamos a quedarnos con la palabra bienestar, ¿no? Fijaros que la palabra sociales es una trampa para cazar elefantes. Tú vas a un gobierno y dices, el de agricultura no es política social. La de educación sí es política social. La de industria no es política social. El de sanidad sí es política social. Es decir, es una convención. Llamamos de necesidades sociales, llamamos derechos sociales,
dentro de esas necesidades y de esos derechos prestacionales y relacionales, a aquellos que de alguna manera convencionalmente hemos identificado como parte de un corpus, como parte de un perímetro sin el cual no habría bienestar. Vale. Os estamos complicando mucho la vida, porque fijaros, cuando decimos que los derechos son prestacionales y relacionales, decimos una cosa que es bien compleja, que es lo siguiente. No hay forma de operativizar esos derechos sociales sino cuando identificamos una prestación que se da a la persona. Claro, decir que yo tengo derecho a la salud con un cigarro en la mano es algo un poco peculiar, ¿no? Es decir, realmente yo digo, yo tengo derecho a la salud y pego una calada al puro. Entonces, usted se está dañando a sí mismo su salud, porque usted disfrutará de ese bien que es la salud, en tanto en cuanto no solo reciba la prestación sanitaria, sino que usted ponga de su parte. Y si os fijáis, todos los que llamamos derechos sociales tienen esa peculiaridad, que tenemos que poner de nuestra parte. Es decir, que yo puedo decir tengo derecho a la educación. ¿Cómo lo operativizamos? Como derecho a una intervención educativa, a una acción educativa. Pero si yo no estudio, no puedo decirle al profesor o la profesora, mire, yo tengo derecho a que me apruebes. No tengo derecho a que me apruebes, tengo que estudiar yo. Por tanto, cuando queremos utilizar la palabra derecho, que es una palabra fuerte, es una palabra que además remite a individuo, luego si queréis lo debatimos, para mí los derechos son individuales, son predicables de un sujeto individual, con cuerpo, con cara, con ojos. Cuando nos atrevemos a decir esto es un derecho, estamos hablando de que es un derecho social, en tanto es una cuestión que hay que operativizar como prestación, y que hay que entender que solo se puede disfrutar si la persona también se implica en ese disfrute. Es decir, no hay forma de disfrutar un derecho social sin el ejercicio de la responsabilidad individual. Ostras, nos estamos complicando mucho la vida. Y todavía diría más. Cuando queremos decir que los derechos, que los servicios sociales tienen que entrar en ese club de los derechos sociales, tenemos que identificar el bien que protegen y promueven. Y ahí estamos absolutamente en pelotas, directamente. Fijaros, es como si esto fuera un baile, ¿no? Estamos en un baile que es el baile del bienestar. Para entrar al baile del bienestar, para ser un pilar del sistema de bienestar, hay una persona en la puerta, un mayordomo, y cuando entra la gente le dice, usted dígame a qué se dedica. Pero si quiere usted entrar a este club, si quiere usted ser considerado como un derecho dentro de los derechos sociales, le pido 3 cosas. Que usted formule a qué se dedica, cuál es el objeto, cuál es la finalidad, cuál es la necesidad a la que usted responde, que lo formule en positivo, que ese bien que usted dice que se ocupa de él lo pueda disfrutar individualmente una persona, que interese a todas las personas y que para obtener ese bien haga falta un entramado de prestaciones, de servicios, de conocimiento, de tecnología. Es decir, no cualquiera puede entrar a este club, ¿no? Entonces, el mayordomo está en la puerta y llega el mundo de las políticas sanitarias. Y le preguntan, ¿usted de qué bien se ocupa? ¿De qué necesidad se ocupa? ¿Cuál es su objeto? Y dice, de la salud. Dice, pues muy bien. Si usted se ocupa de la salud, puede entrar, porque la salud, efectivamente, está formulada en positivo, perfecto. Puede ser disfrutada por los individuos, perfecto. Y genera para su protección y promoción todo un entramado de prestaciones, de servicios, de actividades, de tecnología y, por tanto, amerita que haya una política pública, un sistema sanitario, un sector de actividad. Y por eso el sistema sanitario, la política sanitaria, el ámbito de la salud ha podido entrar al club de los servicios, de los sistemas de bienestar y es un derecho, lo consideramos como un derecho social. Y después viene la representante o el representante del mundo de la educación y le pasa lo mismo. Le dice, ¿y usted de qué se ocupa? Dice, me ocupo del aprendizaje. Perfecto. ¿Y el aprendizaje lo hacen individuos? Sí, las personas aprenden o no aprenden. ¿Y le interesa a todo el mundo? O sea, es universal, ¿todo el mundo quiere aprender? Por supuesto que todo el mundo quiere aprender. Y para que usted pueda aprender hay que generar un entramado de prestaciones de servicios. Pues sí, usted puede entrar. Claro, cuando llegamos a los de los servicios sociales tenemos varios problemas.
El primer problema que tenemos es que no sabemos a qué nos dedicamos, porque vamos a la literatura, vamos a las leyes y no hay forma de aclararse, porque nos ocupamos del bienestar, o sea, nos ocupamos del bienestar, de la inclusión, de la calidad de vida, y allá, pero eso es muy poco específico, es decir, en realidad, cuando decimos de qué nos ocupamos de todo. Es decir, yo os reto a que abráis vuestra tablet o vuestro iPhone, busquéis cualquier ley de servicios sociales de una comunidad autónoma española e identifiquéis algo que no encaja en el objeto que esa ley dice que se ocupan los servicios sociales. Todo encaja. Yo ahora que estamos entre trabajadoras sociales, suelo tener una actitud provocadora con mis compañeras y compañeros trabajadores sociales, también me vale para los educadores y educadoras, la psicología de la intervención social. Suelo decir que la gente de vivienda se ocupa de mi alojamiento y estudian arquitectura o estudian urbanismo. La gente de sanidad se ocupa de mi salud y estudian una carrera que se llama medicina, que fíjate si tiene trayectoria. Sin embargo, parece que las gentes del trabajo, de la educación, de la psicología y de intervención social, nos ocupamos de la globalidad de la persona. Ostras, somos un poco atrevidas y atrevidos. Es decir, no identificamos nuestro objeto. Esa es mi tesis. Y, por tanto, no podemos entrar al club. Porque nuestra trampa, y ahí viene la segunda idea, es que tampoco somos universales. Porque, en realidad, lo que decimos implícitamente es, mire, me ocupo de todo, siempre que usted sea, no sé, pobre, marginado, raro. Es decir, yo soy el todo a 100 del sistema de bienestar. No tengo ningún objeto específico, o sea, me puedo ocupar de vivienda, me puedo ocupar de dinero, me puedo ocupar de aprendizaje, me puedo ocupar de salud, siempre que usted sea algo raro, con lo cual tampoco cumplimos el segundo objetivo, que es que seamos universales, que nuestro bien le interese a todo el mundo, ¿no? Y, por tanto, ya no nos dejan entrar. Es decir, no podemos ser considerados un derecho social hasta que no identifiquemos nuestro objeto de intervención. Y ahí es donde yo me atrevo a decir mi propuesta, ¿no? De cuál sería el bien que protegemos y promovemos. ¿Y por qué me atrevo a decir mi propuesta? Porque os digo que después de 35 años en el sector he llegado a la convicción de que es absolutamente fundamental que superemos esa idea de todo a 100 inespecífico, residual y generalista y que optemos por un objeto. Y yo lo que digo es, fijaros, las personas disfrutamos del bien de la salud o no, disfrutamos del bien del aprendizaje o no, disfrutamos del bien del alojamiento o no, disfrutamos de los ingresos para la subsistencia o no, y yo os diría, los servicios sociales no nos debemos ocupar de nada de eso. El alojamiento para los de vivienda. La subsistencia material para los de Hacienda, garantía de ingresos o seguridad social o como se llame. El absentismo escolar para los de educación. El sinhogarismo para los de vivienda. Las cuestiones de salud mental para los de salud. Es decir, nosotros tenemos nuestro propio objeto. Y yo diría que el objeto es el siguiente. Las personas tenemos cierta autonomía funcional, tenemos cierta capacidad de desenvolvimiento en lo cotidiano, en nuestro domicilio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro entorno. En diferentes momentos de nuestra vida, esa autonomía funcional es mayor o menor y siempre se da un hecho universal, que es que nuestro nivel de autonomía funcional se ve complementado por nuestra red relacional, por nuestra red primaria, nuestra red familiar y comunitaria. Mi tesis es que siempre y cuando exista ese equilibrio entre autonomía funcional y red comunitaria, disfrutamos de un bien, del bien que yo llamo la interacción. Y yo lo que sostengo es que si nos fijamos, ese bien de la interacción, efectivamente es un bien que es disfrutable individualmente. O sea, cada persona de las que estáis aquí, disfrutáis de una cierta autonomía funcional y de un cierto soporte primario. Y hay un equilibrio en ese disfrute de ese bien. Si acabáis de tener un hijo hace 3 días, ese niño, esa niña, tiene una limitadísima autonomía funcional. Si le dejarais en un coche aquí a la entrada, fallecería en muy pocas horas.
Pero, sin embargo, disfruta del bien de la interacción, esa criatura de 3 días, porque tiene una red familiar comunitaria muy tupida que le soporta, ¿no? En otros momentos de su vida, cuando esa criatura tenga 30 años y esté en el desierto del Sáhara haciendo una supervivencia, tendrá mucha autonomía funcional y quizás muy poca red relacional soportándola en ese momento, pero también estará disfrutando plenamente de ese bien de la interacción, ¿no? Yo digo, este bien es, por tanto, disfrutable individualmente y, en segundo lugar, es un bien, la interacción es un bien que le interesa a todo el mundo. Es decir, a Ana Patricia Botín también le interesa tener un buen estado de interacción. Por tanto, como mínimo, si me comprarais la idea de que el objeto de los servicios sociales es la interacción, podríais entrar al club porque tenéis un bien protegible que es de interés universal y yo os digo más. Lo mejor que sabemos hacer y lo que sabemos hacer bien históricamente en los servicios sociales es prevenir, abordar, paliar, corregir desajustes en ese estado de interacción. Y ahí es donde damos el do de pecho, no cuando damos dinero, no cuando alojamos, no cuando ayudamos a encontrar empleo, no, cuando ayudamos a preservar el bien de la interacción. Yo no voy a insistiros mucho en que ese es el objeto. Me da igual si encontráis otro. Lo que os digo es que no entraremos al club si no tenemos uno. Es decir, mientras queramos seguir siendo el todo a 100 del sistema de bienestar, nunca seremos un derecho social, aunque lo ponga en las leyes. Porque la gente no reconocerá cuál es nuestro valor añadido. Fijaros, hemos tenido un terrible experimento natural en España, que se llama la ley de dependencia. ¿Y sabéis lo que hemos hecho? Ahora que no nos oye nadie, ¿sabéis lo que hemos hecho? La mayor parte del dinero que nos han dado lo hemos vuelto a dar como dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra cadena de valor es puramente redistribución de recursos económicos. Para eso no hace falta ni trabajo social, ni educación social, ni psicología, ni sistema, ni nada. Para coger dinero y dar dinero no hace falta todo lo que sabemos hacer. Sabemos hacer mucho más que eso, pero no teníamos el producto ajustado. Es verdad que hay otros factores para que haya pasado eso con la ley de dependencia. Hay otros factores y ya se encargan otros de decirlo. Pero yo, ahora que no nos oye nadie, tengo que deciros que nuestra parte de responsabilidad es no haber tenido el producto reconocible por parte de la sociedad del valor añadido vinculado a un objeto que son los servicios sociales. Sé que mi discurso no toca todos los temas, pero yo quiero tocar este. Yo quiero deciros que una de las condiciones estratégicas de posibilidad para que pudiéramos ser reconocidos como derecho social es la identificación del objeto y dejar fuera lo que no es nuestro objeto. En el País Vasco, la renta de garantía de ingresos la hemos sacado de los servicios sociales. ¿Por qué? Porque teníamos una agenda de reconocimiento del objeto de los servicios sociales. En el Ayuntamiento de Portugalete, las trabajadoras y trabajadores sociales que hace 5 años comprobaban requisitos administrativos sobre si se cumplían una serie de baremos para recibir una renta de garantía de ingresos, ahora visitan todos los domicilios de los mayores de 85 años a ver cómo está su estado de interacción, su autonomía funcional y su soporte comunitario. Es un pequeño ejemplo de algo que creo que se puede funcionar. Pero para eso, desde mi punto de vista, hay que perder el miedo a dejar de hacer cosas que desde mi punto de vista no son nuestro valor añadido. Porque, y ahí pasa al punto 6, el tener un objeto es lo que te permite generar una cadena de valor, lo que te permite identificar cuáles son tus prestaciones propias y lo que te permite al final ser reconocido por parte de la ciudadanía. La única forma de que se nos reconozca por parte del conjunto de la ciudadanía es que se nos deje de asociar con la idea de todo a 100 inespecífico para capas excluidas, que se nos identifique con un bien protegible para todo el universo de personas. La gente obviamente no identifica los bienes protegibles, identifica las prestaciones y la cadena de valor. Sabe qué puede esperar y qué le puedes ofrecer. Y esto es complicado de hacer porque, primero, no tenemos suficientemente desarrollada nuestra propia cadena de valor. Y segundo, muchas veces se nos reconoce justamente por las prestaciones que no son las nuestras. Se nos reconoce por el dinero que damos, por el alojamiento que damos, por la alimentación que damos, y no se nos reconoce por lo que yo considero que es nuestra prestación
o nuestras prestaciones fundamentales serían la asistencia personal, el acompañamiento social, el diagnóstico social, la intermediación comunitaria, es decir, todos los elementos que tienen que ver con lo que yo os he propuesto como interacción. Por tanto, os estoy proponiendo un trabajo que es a medio plazo. Es a medio plazo porque es decir, para que si hay una nueva ventana de oportunidad, porque se declara en la Constitución el derecho a los servicios sociales, porque se aborda un nuevo Pacto de Toledo donde entran los servicios sociales como objeto o como contenido, porque alguien genera una dinámica económica de desarrollo del sector o del clúster de los servicios sociales, porque alguien considera que tiene que hacer una inversión especial en servicios sociales, yo lo que digo es nuestra tarea como profesionales es llenar de valor añadido muy potente ese contenido prestacional de los servicios sociales para que no nos vuelva a pasar que sea más apreciado por la ciudadanía que le demos pasta que intervengamos con ella. Y termino. ¿Por qué os digo que esto es una agenda a medio plazo? Porque todavía no tenemos nadie que nos compre políticamente, económicamente, ciudadanamente esto que nosotros sabemos que tenemos. Es decir, tenemos un tesoro. Creemos que podemos poner ese tesoro a punto en poco tiempo, pero diríamos no es evidente para nadie o para casi nadie que eso es lo que podemos hacer. Y sin embargo yo estoy convencido de que los cambios sociales que estamos viviendo, con la crisis de los cuidados, con las migraciones, con la complejidad social, nos colocan en una posición ganadora si le apostamos, es decir, si dejamos atrás el todo a 100 y le apostamos a un objeto de alto valor añadido. Y que hay elementos de tecnologías, hay elementos de innovación social, hay elementos de fortalecimiento comunitario, hay elementos de acompañamiento personal. Hay muchos elementos que son lo mejor de nuestra tradición, pero que nos obligan a una apuesta, por decirlo así, de construir una profesionalidad de alto valor añadido y una cadena de valor, una cadena de prestaciones propias. Y, por tanto, incluso aunque nos toque dedicar el 80% del día a dar cosas que no son lo nuestro, que ese otro 20% lo hagamos muy bien y que nos pongamos en una dinámica de gestión del conocimiento para construir esa cadena de valor propia por la que se nos tiene que reconocer. Fijaros que somos víctimas de una política de vivienda absolutamente demencial que ha generado unos niveles de exclusión residencial brutales, pero que no podemos dejar de hacer lo nuestro por cubrir los fallos de la política de vivienda. Somos víctimas de una destrucción del mundo del empleo y de la garantía de ingresos sin parangón, pero que no podemos jugar a eso. No puede ser que si una persona es fácilmente empleable, le ayuden los de empleo, y si es difícilmente empleable, ayudemos nosotros. Porque estaremos haciendo un pan con unas tortas. Es decir, si hay alguien que es fácilmente empleable, que le ayuden los del servicio de empleo, y si es difícilmente empleable, con más motivo que le ayuden los del servicio de empleo. Pero no nos hacemos ningún favor a nosotros y a nuestra gente haciendo de mala manera y para gente más difícil lo que no saben hacer los otros sistemas en su área de actividad, el alojamiento, el empleo o la garantía de ingresos. Y, por tanto, seguimos perdiendo fuerzas, perdiendo visibilidad y perdiendo valor en otras cosas y no nos concentramos en lo que yo entiendo que es nuestro valor añadido. Por tanto, el tema de la interacción. Por tanto, insisto y termino, mi tesis y la tesis que tenéis desarrollada en el blog y en los libros que tengo colgados en la web y que intento recoger en este pequeño esquema que os he dado es: a corto plazo lo tenemos difícil porque, diríamos, necesitamos tiempo para fortalecer desde el punto de vista tecnológico, metodológico y de conocimiento nuestro valor añadido. Necesitamos marcos de referencia municipales, autonómicos, estructurales para poder concentrarnos en nuestra aportación de valor y necesitamos ir negociando con los otros sistemas, sanidad, educación, empleo, vivienda, garantía de ingresos, su cuota de responsabilidad en los procesos de inclusión y exclusión social. Y eso requiere tiempo, eso no es para mañana, no lo podéis hacer mañana por la mañana. Pero a medio plazo, yo lo que digo es que la apuesta verdaderamente estratégica es la de identificar ese objeto de carácter universal que yo propongo que llamemos la interacción,
desarrollar actividades de alto valor añadido que ayuden a la gente a organizar su vida en lo cotidiano, porque es una necesidad que va a ser brutalmente grande cada vez más, y posicionarnos a tiempo en ese lugar dentro del mundo de las políticas sociales. Y yo creo que ahí, si estamos ahí, cuando se abra una ventana de oportunidad por demanda social, por apuesta política, por desarrollo económico, nos tienen que encontrar, no nos tienen que volver a encontrar despistadas y despistados. Y eso es un poco lo que yo os quiero proponer, es decir, estoy de acuerdo con la agenda de los recortes, de los derechos, de la pelea política, de la visibilidad reivindicativa. Eso lo tenemos que hacer, pero cuando no nos oye nadie, tenemos que reconocer que hay que trabajarse el producto y el posicionamiento de ese producto en estas claves universalistas, estratégicas y tecnológicas que yo os propongo. Porque si no lo hacemos, la siguiente ventana de oportunidad nos volverá a encontrar despistadas y despistados. Y no nos puede volver a ocurrir. Muchas gracias. Bueno. Has venido a animarnos, ¿no?, a Zaragoza. Vale. No, muchas gracias por todas las claves que nos has aportado y por este nuevo enfoque que nos vuelve a llevar a la importancia de rescatar la esencia que siempre decíamos en el 2009 cuando fue aquí el Congreso Nacional o Estatal de Servicios Sociales, ¿no?, el sentido y los sentidos del trabajo social, y un poco esta línea de producto, interacción, intervención es la que poníamos en valor y mucha gente sigue construyendo también, aunque quizá humildemente todavía. Se abre el diálogo, yo creo que están por ahí los micros, ¿no?, de manera activa para que nos oigamos, ahora mismo los traen y abrimos un poco el diálogo y las preguntas, reflexiones al aire. Os pido para que aprovechemos la media hora o 25 minutos, que seamos como sintéticos. Por ahí, Carmen, sí. Hola, buenos días. Teniendo en cuenta todo esto que has dicho, teniendo en cuenta que tenemos que hablar con otros servicios públicos para que asuman su responsabilidad, y teniendo en cuenta también que muchas personas usuarias lo único que les falta es dinero, y siendo que individualmente y familiarmente resuelven sus problemas y tienen su dignidad y su capacidad, y que muchas de las cuestiones que tenemos que resolver son solo de tipo económico, que en otros países como Alemania todas estas cuestiones que aquí son parte del trabajo social, ahí las resuelve un administrativo simplemente teniendo en cuenta su situación. ¿Apostarías por la renta básica universal como una manera de sostener la vida y no tener que ocuparnos de situaciones que son meramente de necesidad económica? Sí, vamos a ver. Yo lo que en el modelo que yo me he construido en la cabeza para entender mi vida profesional, diríamos, ese bien superior que es el bienestar se construye mediante la sinergia entre los bienes de los que se ocupa cada uno de los sectores. Entonces yo te digo, la educación se ocupa del aprendizaje, la sanidad de la salud, la vivienda del alojamiento, los servicios laborales del empleo, los servicios sociales de la interacción, y la garantía de ingresos se ocupa de la subsistencia. Es decir, lo que ocurre es que las sinergias del bienestar son tales que un problema que emerge aparentemente como habitacional, igual tienes que abordarlo desde el ámbito sanitario, o un problema que emerge como laboral, tienes que abordarlo desde el ámbito educativo. Es decir, no puedes pensar que lo que emerge en un ámbito solo se aborda desde ese ámbito. Por tanto, puede ocurrir muy bien que una persona que se presenta como sin ingresos para la subsistencia, sin embargo, deba ser trabajada desde un ámbito educativo, desde un ámbito laboral u otros. Aunque tú señalabas, efectivamente, que puede darse el caso de una persona que desde el punto de vista de interacción, de conocimientos, de red, está muy bien y simplemente es un problema económico por una situación, vamos a llamarle estructural, de desempleo, tal y cual, ¿no? Yo personalmente considero que la tendencia general o la tendencia a impulsar en todos estos ámbitos es precisamente la de que hay unos derechos incondicionales mínimos. Por tanto, del mismo modo que considero que tiene que haber un derecho a la atención sanitaria, también considero que tiene que haber un derecho a un ingreso mínimo garantizado, por decirlo así, ¿no? En este momento considero que
debemos ir avanzando desde lo que tenemos, desde las prestaciones no contributivas de la seguridad social, desde las prestaciones contributivas de la seguridad, desde las rentas mínimas de las comunidades autónomas y desde otros ámbitos. Considero que debemos ir avanzando mediante pasarelas y mediante procesos constructivos en ir en esa línea de dirección, al final de que consideremos que hay un mínimo de ingresos que son derecho incondicional para la subsistencia. Por lo tanto, a mí me parece un horizonte plausible. Dicho esto, considero que eso no tiene nada que ver con los servicios sociales. Es decir, cuanto antes nos desentendiéramos de eso, mucho mejor, porque nosotros dijéramos lo que sabemos hacer y lo que debemos hacer es otra cosa. No ocuparnos de la pobreza económica de la gente, sino de su interacción humana. Dicho esto, efectivamente, en la medida en que se estructure un pilar que incluso yo lo gestionaría mucho desde el ámbito de Hacienda, es decir, como un impuesto negativo. Es decir, al fin y al cabo, tú pagas impuestos o recibes prestaciones en función de los niveles de ingreso en un momento determinado, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente, cuanto antes se consiguiera que se estructurara un nivel o un pilar de garantía de ingresos, más fácil sería que los servicios sociales pudiéramos dar el do de pecho aportando nuestro valor. Por tanto, la respuesta es, en términos generales, sí apuesto por estructurar un derecho a la garantía de mínimos para la subsistencia separado de los servicios sociales. Buenos días. Has comentado que la ley de dependencia, que ha sido muy criticada por coger dinero y dejar dinero, o algo así has expresado, ¿no? Entonces, a ver, una comunidad autónoma como Aragón, con una gran despoblación, existen muchos municipios muy pequeños con muy pocos habitantes, que la única manera, a lo mejor a los trabajadores sociales se nos ocurre, es conceder una prestación económica para que otra persona, un familiar o un cuidador del entorno, se haga cargo de los cuidados de esta persona con una gran dependencia o con una dependencia severa. ¿Qué otra solución podría haber ante estas personas que se quieren mantener en su domicilio? Sí que es una ley que priorizaba los servicios ante las prestaciones, pero hay personas que quieren mantenerse en su domicilio y hay alguien que se puede hacer cargo de ellos. Entonces, no sé, yo, para mi modo de verlo y como trabajadora social de un centro municipal, sí que considero que esas prestaciones con un control de un trabajador social y con un cuidador que reúna los requisitos de cuidador sí que es una buena atención por parte nuestra. Sí, vamos a ver. A mí me sirve darle vueltas al concepto de cuál es nuestro objeto para poderte responder también. Fíjate, según mi criterio, si aceptamos que el objeto es la interacción, el derecho no es el derecho a los cuidados profesionales, es el derecho a la intervención profesional que previene el deterioro de mi estado de interacción o restaura mi estado de interacción o complementa mi estado de interacción. Fíjate que cuando... Voy a ser un poco provocador, ¿no? O sea, aquí muchas personas de las que estáis aquí tenéis hijos e hijas, estoy seguro de que no consideréis que habéis dejado de ejercer un derecho porque vuestras hijas e hijos no han sido objeto de protección por parte de los servicios sociales. No pensáis, ostras, mira, mi hija tenía un derecho a estar en un hogar de acogida o a estar en un hogar funcional y no lo ha ejercido porque yo he sido tan canalla que le he cuidado bien. Bueno, pues es perfectamente cultural que no pensemos lo mismo con los mayores. Es cultural, es decir, hemos decidido que tenemos unas obligaciones para con las criaturas y otras distintas para con los ascendientes. Pero eso es un tema absolutamente discutible y cultural. Yo lo que digo es, pensemos por un momento que tenemos como objeto la interacción y, por tanto, que nuestra responsabilidad como servicios sociales es, hay un mundo con niveles de autonomía funcional y con niveles de soporte relacional primario. Y nuestra labor es que eso case mejor. Bueno, la crisis de los cuidados que teoriza la economía feminista es el aviso de que eso se nos va al garete. Se nos está yendo al garete a pedazos. Todo, el equilibrio que existía, que se basaba en una división sexual del trabajo injusta, en una estructura familiar determinada, en una serie de circunstancias, era un equilibrio injusto, insostenible, problemático, pero era un equilibrio que se ha roto. Y precisamente lo que yo digo es nuestra oportunidad es decirle a la sociedad, mire, sociedad, ustedes que ya tienen más o menos un horizonte razonable como sociedad cuando piensan en su salud o cuando piensan en sus pensiones, tienen un gran agujero negro que son sus cuidados, que son su estado de interacción. Y nosotros vamos a ayudarles a preservar ese bien.
Claro, no somos creíbles si lo único que se nos ocurre es darles pasta. Es decirle a la mujer, no se profesionalice en el mundo laboral porque yo le daré pasta para que usted cuide en el entorno familiar. Vale, evidentemente, uno de nuestros recursos de intervención tiene que ser prestaciones económicas para compensar el lucro cesante o el coste de oportunidad de las familias que cuidan o para incentivar el cuidado familiar, por descontado. Pero si esa es nuestra oferta estrella, yo me corto las venas aquí mismo. Porque realmente la envergadura del reto de la crisis de los cuidados es tal, en el espacio rural, en el espacio urbano, en los mayores y en los menores, en las diversidades culturales, sexuales, familiares, que tendremos que generar toda una serie de dispositivos, ¿no? Y yo entiendo que en la medida que tengamos identificado el objeto, que seamos capaces de identificar lo que la autonomía funcional puede dar de sí y lo que las redes primarias, comunitarias y voluntarias pueden dar de sí, se nos ocurrirán muchas cosas para hacer para que eso al final acabe encajando. Y ahí la tecnología nos va a servir muchísimo, porque es absurdo que nos digan que los coches los pueden conducir máquinas y nosotros sigamos pensando en una residencia como en el siglo XIX. Es que estamos locos, es decir, tenemos que decir, no, pero vamos a ver, usted, sociedad, o sea, tenemos que convencernos de que nuestro negocio es absolutamente centrado en el contrato social. Yo tengo 55 años y si miro mi futuro os digo lo que os decía antes, pienso que si tengo un buen historial de cotización, mi subsistencia está más o menos garantizada, en mi caso. Y si tengo algún problema de salud, por complicado que sea, tengo un buen sistema sanitario. Ahora, el agujero negro de los cuidados lo tengo absolutamente ahí, porque si mañana me da un ictus, lo que hará mi mujer será ir a Cáritas a ver si hay alguna persona inmigrante en situación irregular para pagarle y estar rezando para que esa persona no se ponga enferma. Ostras, como sociedad no podemos estar a esos niveles, porque es un reto de suficiente envergadura como para que pudiera ser entendido hoy como tema estrella de la campaña electoral. Pero no está siendo así, porque no se está visibilizando así. Claro, entonces, si lo que sabemos hacer es darle pasta a la gente para que siga haciendo lo que ya sabía hacer hace 600 años, no digo que no lo hagamos, lo que digo es que no puede ser nuestra medida estrella. No podemos basar nuestro valor añadido en eso. Y nos ha pasado porque no teníamos el producto desarrollado. Y lo que tenemos, o sea, lo que dice la ley de dependencia es de risa. Centro de día, servicios residenciales, es un catálogo de risa. Es un catálogo de risa, es un catálogo de contenedores de cosas. Pero ¿qué hay dentro de ese contenedor? ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué sabemos hacer? O sea, ¿qué sabemos hacer? Y lo que nos pasa que sabemos hacer es que una cosa la sabe hacer el trabajo social, otra la educación social, otra la psicología, una con discapacidad, otra con mayores, y no somos capaces de hacer una masa crítica de conocimiento relevante en la intervención social que sea más universal. Y por eso yo digo, provocativamente, tenemos que ponernos las pilas. Que en ese contexto que yo dibujo habrá que tener dinero para incentivar económicamente el cuidado familiar o compensar el lucro cesante. Por descontado que sí, considero que sí. Y considero además que conecta muy bien con un tema que es la autonomía moral, la autonomía y la autodeterminación de la gente. Que la gente pueda decir, mire, usted, deme dinero, que yo me arreglo, perfecto. Pero nuestro trabajo es desarrollar tecnologías, modelos de intervención ecológica, comunitaria, para que seamos capaces de ofrecerle algo distinto a la gente y nuevas maneras de reconfigurar esas redes familiares y comunitarias y esa autonomía moral de la gente y esa autonomía funcional cotidiana, ¿no? Una última cosa. Lo que tenemos también grandes problemas es que tenemos personas en municipios muy pequeños que deciden mantenerse en el domicilio y tienen una persona interna. ¿Qué pasa con esta persona interna? Una persona ilegal. No hay una coordinación con lo que hablan de las políticas transversales. O sea, una persona muy mayor que están dispuestas a crear empleo a otra persona extranjera que pueda estar de manera legal, tenemos que informar a la familia para que uno de los familiares, bien sea un hijo o una hija, se empadronen en el domicilio para ponerles de cuidadores principales y puedan cobrar esa prestación. Entonces, a mí esto me parece una barbaridad cuando realmente los cuidados los está prestando una persona que ambos, dependiente y cuidador, han decidido que sea esa persona, y como no está de manera legal y no tiene autorización de residencia y trabajo, no se le puede poner de cuidador. Tú date cuenta de que tú estás aceptando
estratégicamente jugar en un terreno de juego achicado. O sea, unas políticas de vivienda demenciales, unas políticas de extranjería demenciales, unas políticas de empleo demenciales y unas políticas territoriales demenciales te han colocado en un terreno de juego y tú dices, voy a jugar aquí. Bueno, bien, puedo jugar aquí o puedo intentar modificar el escenario para posicionar de otra forma los servicios sociales. Obviamente ya te he dicho que lo que yo te propongo no es para mañana, pero lo que estamos haciendo ahora es aceptar el achique de espacios de unas políticas públicas erróneas que nos colocan en un sitio imposible. Pero que es imposible porque hay todo un elemento estructural que nos ha colocado ahí. Y nosotros hemos incluso perdido la conciencia de que estamos no aportando valor cuando dejamos que nos hagan jugar en ese terreno imposible. Que ya sé que mañana tenéis que resolver el caso concreto, pero, por decirlo así, a mí me toca hablaros de una visión más estratégica para que podamos salir del caso concreto, porque estábamos en este caso concreto hace 10, hace 20 y hace 30 años, y nos hemos debido equivocar en algo cuando seguimos jugando en el trocito del terreno que nos han dejado. ¿Cómo lo veis? ¿Más preguntas por ahí? ¿Más sugerencias? ¿Una palabra? ¿Alguien más se anima para que pueda responder? Y aquí, vamos luego, ¿vale? Hacer la pregunta si queréis y respondes a la vez para aprovechar estos minutos. Buenos días, gracias por la charla. La pregunta es que estás proponiendo un modelo para los trabajadores sociales ideal. ¿Ese modelo está basado en algún país concreto? ¿Hay algún ejemplo de un trabajo social un poco más visionario? Aquí también. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por hacernos pensar, que siempre es enriquecedor. Y luego, a ver, yo te compro el objeto, te lo compro ya. Y hace tiempo que lo tenía también planteado de esa manera. Y por un poco avanzar, ¿no? Y seguir reflexionando sobre esa cuestión. ¿Tiene algo que ver? Me imagino que sí, ¿no? Yo creo, a mí me circula mentalmente que sí. Tiene que ver con los efectos o los desajustes, los efectos negativos o los desajustes del fenómeno de la individualización en las sociedades posmodernas actuales que abordan autores como Bauman, que es decir, nos deberíamos centrar un poquito más ahí, o en la dimensión social de la exclusión social que señalan autores como Hernández, que es decir, serían esos dos elementos sobre los que deberíamos indagar más. Yo creo que ahí es donde está nuestra cantera. No sé si lo compartes. Bueno, respecto a la primera pregunta, a ver, efectivamente yo, como persona que asume la responsabilidad de hacer bolos, pues una de las obligaciones que tengo es leer cosas y escribir cosas y comparar con otros lugares. Entonces, yo te diría que entiendo que de la evidencia comparada sí que creo que puede haber sistemas de servicios donde se podría decir que el trabajador o trabajadora social está más orientado a esto que podemos decir. De hecho, si tú vas a la definición canónica de la Internacional del Trabajo Social, está la palabra interacción. Solo que, desde mi punto de vista, luego mete la palabra problema social, que a mí me parece un problema, meterla. Es decir, yo creo que tenemos que evitar definiciones negativas, tenemos que hablar en positivo y, por tanto, yo lo que diría es, nos encargamos, sabemos hacer cosas para restaurar el nivel de interacción de cualquier persona, sea pobre o rica, tenga alojamiento o no, tenga empleo o no. En ese sentido, yo sí que creo que en la evidencia comparada, en las políticas comparadas, en el conocimiento que yo pueda tener del Reino Unido, de Inglaterra, de Estados Unidos, o otras experiencias de trabajo social, pues efectivamente donde hay una porción de mayor valor añadido, que también tiene que ver con contextos de políticas públicas. Es decir, en el País Vasco, por ejemplo, hemos tenido una extraordinaria renta de garantía de ingresos, pero que ha tenido un efecto colateral negativo, que es de que hay generaciones enteras de trabajadoras y trabajadores sociales que han perdido competencias relacionales, familiares, comunitarias. En ese sentido, hay elementos positivos y negativos. Entonces, yo sí te diría que creo que lo que yo te estoy planteando no está sacado, por decirlo así, de una fumada de porro así prolongada, sino de contextos, y al menos en la bibliografía de la página web puedes tener algunas referencias concretas, ¿no? Respecto de lo que tú decías, a ver, fijaros, yo soy de la opinión de que somos víctimas de una visión de nuestro negocio como un negocio de colectivos vulnerables. Es decir,
Entra por la puerta y estamos pensando, ¿será discapacitado, mayor, gitana, maltratada, menor? Ostras, es como si mi médica de atención primaria me dijera, usted es asmático, ¡fuera! Al hospital. Digo, perdóneme, además de asmático, soy otras 14 cosas, de las cuales 13 le corresponde arreglarlas a usted. Claro, ese médico es un médico especialista. O sea, no es el médico que no tiene especialidad, es el especialista en medicina familiar y comunitaria. Y alguien políticamente apostó por la atención primaria y fortaleció una atención primaria resolutiva, que además con la tecnología le permite a resolver un montón de cosas que antes tenía que derivar a la secundaria o a la hospitalaria, ¿no? Entonces, eso no son casualidades. En ese sentido, yo lo que digo es, fijaros, en el País Vasco tenemos un decreto de herramienta de diagnóstico social, de historia social, y supuestamente hemos superado lo de los colectivos, pero nos lo hemos reinventado de otra forma, que son las contingencias. Entonces hay como 4 contingencias para pasar a secundaria: la discapacidad, la dependencia, la exclusión social y la desprotección. Bueno, es un pequeño pasito quizás de los colectivos más clásicos a las contingencias. Pero el otro día yo estaba hablando con una gente que está trabajando un proyecto de coger los indicadores diagnósticos de los 4, del baremo de valoración de la dependencia, de la valoración de la discapacidad, de la valoración de la desprotección infantil y de la valoración de la exclusión social, y darse cuenta de que eso que vemos como persona con discapacidad, como persona inmigrante, es una persona. Y el otro día tuve una experiencia que me causó mucho malestar. Yo tengo un amigo con discapacidad intelectual. Hace 35 años que somos amigos. Y esta persona vivía con su madre, por temas de epilepsia y tal, ya no trabajaba, o sea, estaba pensionado, pero un tío con una autonomía pues potentísima, va al gimnasio 2 veces a la semana, va al centro de informática, queda con amigos y tal, un tío que se desenvolvía por la ciudad. Y esta persona, muere su madre y me llama y me dice, me han ingresado en una residencia a 50 kilómetros. Yo le voy a visitar y se me cayó el mal a los pies, en una residencia como para 40 personas, con un nivel de diversidad funcional tremendo, la mayor parte de la gente muy afectada físicamente, cognitivamente. Y yo decía, ostras, ¿no había en la primaria un servicio, por ejemplo, de intervención socioeducativa y atención psicosocial que bastara con que le visitaran un par de días a la semana en el domicilio para que él pudiera continuar viviendo en su entorno comunitario? Pregunto, ¿ese servicio es específico para personas con discapacidad? No. El inmigrante descontextualizado con tendencia a pegarse los tragos porque no tiene red también se beneficiaría de él. El chaval que acaba de salir de la cárcel se beneficiaría de él. La mujer que se ha reincorporado a su barrio después de un proceso de crisis. Es decir, de alguna manera tenemos que visualizar que a nivel de primaria y a nivel de interacción hay cosas que, sin que dejemos que se conviertan en nuestros clásicos conceptos de colectivos o de contingencias, pueden ser abordadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que contarlo de una manera que nos podamos reconocer, porque hay gente que dice, mira, sí, el proceso de individualización. Claro, el proceso de individualización lo que nos dice es que tú antes nacías en Sestao, eras hombre y tenías muchos boletos para trabajar en la naval, vivir en la casa que construyeron los de la empresa de la naval, casarte con una señora que cuidaba a tus hijos en la casa del lado de la naval, jubilarte a los 65 años y morirte a los 68. Claro, pero es que ahora esa persona pasa por 3 trabajos, no se muere hasta que después de 40 años de haberse jubilado, tiene una dependencia funcional. Es decir, ese nivel de individualización quiere decir, las trayectorias se diversifican. Negocio para nosotros. O sea, supernegocio para nosotros. Nos frotamos las manos. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, la sociedad tradicional que resolvía en el entorno de las identidades fijas de tipo comunitario, laboral, etcétera, las diversidades funcionales, las diversidades sexuales, las diversidades de orientación sexual o culturales, que se resolvían per se, ahora no se resuelven per se. Necesita aquella gente especialista en restaurar el estado de interacción, que somos nosotras y nosotros, para buscar una calidad de vida. Entonces, claro que hay diferentes caminos para llegar al tema de la interacción. Pero yo lo que digo es, mientras sigamos cultivando nuestra huertita particular de el trabajo social, clínico, sociosanitario con paralíticos cerebrales por las mañanas. Muy bien, tú has hecho un trabajo estupendo. Ahora, ¿eso en qué nos renta a todo, al conjunto? Tienes que trabajar para tu rollito, pero tienes que trabajar para el conjunto, para la huerta común. Y en ese sentido, o construimos conceptos y marcos estructurales para ver cuál es la huerta común, o cada uno seguirá labrando su huertita.
pero nos seguirán, dijéramos, pasando por la izquierda y por la derecha otro montón de políticas, porque de alguna forma no estamos posicionados como una política rentable o como una opción rentable para la ciudadanía. Y en parte, una de las claves es, a mi modo de ver, construir estos conceptos que hoy por hoy están muy verdes. Son conceptos beta, las estamos como trabajando a nivel interno, pero tendremos que trabajarlos hasta el punto de que puedan ser entendidos por parte de la sociedad, ¿no? Y por tanto, efectivamente, tú lo has mencionado en relación, por ejemplo, el tema de la exclusión. El tema de la exclusión, evidentemente, en la literatura sobre exclusión está clarísimo que la exclusión es multidimensional. Y yo diría, el componente residencial de la exclusión no nos corresponde, el componente económico tampoco, el componente educativo tampoco. Ahora, que no tiene la exclusión un componente, llamámosle, relacional, de autonomía, por supuesto que lo tiene. Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos posicionando en prestaciones, en servicios, en intervenciones que nos coloquen como útiles, que nos hagan reconocibles para el otro sistema, para el otro sector? Pues al final es una parte del trabajo que yo creo que, de alguna manera, parte del reconocimiento de que en parte estamos en pelotas, o sea, que en parte el emperador está desnudo, lo podemos decir ahora que no nos oye nadie, y nos ponemos las pilas como sea, es decir, con los mecanismos que sea. Y yo estoy convencido de que masa crítica hay, masa crítica en las disciplinas, en los colectivos, en las entidades, hay masa crítica. El problema es que se pierde mucha energía, dijéramos, en los procesos parciales de cada uno de los urbillos o de cada una de las, vamos a decir, tribus que formamos esta gran tribu de los servicios sociales, ¿no? ¿Alguien más se anima? ¿Alguna otra sugerencia? Si no, te hago yo una pregunta que me venía rondando mientras hablas. Bueno, nos ofreces muchas ideas y claves, yo creo que para la propuesta final que os planteará Mamena, la vocal de Política Social, al final de la mañana. Yo te quería preguntar, desde un marco quizá de política europea y española o estatal, si este planteo que haces en torno a los servicios sociales como derecho social, yendo a dónde vas, ¿no? Al objeto y a este marco que nos vuelve a retrotraer a la esencia, yo creo, del trabajo social, si no choca un poco con la simplificación de las políticas públicas que se deciden en Europa. Basta fijarnos en el tema de los fondos FEAD, no sé si eran 800 millones de euros para reparto de alimentos, partidos políticos han entrado a la recogida de alimentos, a la repartidera, a formas simplistas también de cubrir las necesidades sociales, sin incorporar en el discurso elementos que pensábamos que ya estaban incorporados, además que están en la normativa, vinculados a la promoción social, a palabras que ahora son casi revolucionarias. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde está esa tensión casi de tipo esquizoide que nos lleva a ver cómo partidos políticos y gestores están, me explico, fomentando bancos de alimentos en ayuntamientos o en comarcas en toda España? Sí, yo me daba golpes frente a nosotros que estamos intentando girar. Me voy a meter con los compas, me daba golpes de pecho el otro día. Digo que la primera foto de Pedro Sánchez fuera con el Padre Ángel en vez de con un servicio social de base público, pues me da mucho que pensar, ¿no? Es decir, que seguimos un poco en esa clave, ¿no? Es decir, con todos los respetos al Padre Ángel, pero yo digo, un equipo social de base de un ayuntamiento, no me digas si me hubiera quedado una foto súper preciosa con el Pedro Sánchez ahí, primera foto. Pues no, el Padre Ángel vende más. En ese sentido, yo diría, creo que en parte nos hemos equivocado, la gente de los servicios sociales, esperando que las leyes nos dieran lo que no nos pueden dar las leyes. Es decir, las leyes te dan un marco jurídico, pero permitidme que vuelva a utilizar el ejemplo de la sanidad. O sea, si en la cartera de servicios sanitarios o de prestaciones sanitarias entra determinado fármaco o determinada tecnología, hasta ahí llega. El proceso de construcción, de definición, de desarrollo, de decantamiento, de innovación que ha llevado a esa prestación o tecnología es absolutamente de otra índole. Es decir, haya habido inversión, I+D+I, haya habido desarrollo, haya habido trabajo profesional, universidad, I+D, think tanks, pero finalmente, digamos, es otro subsistema social, el subsistema del conocimiento, el que ofrece el contenido. Y, lógicamente, la ley sanciona y dice, sí, es un derecho. Pero es decir, no puede ser que esperemos que los catálogos de las leyes o que los decretos o que las normas nos den lo que no ofrezcamos desde el lado del conocimiento y de la innovación tecnológica y del conocimiento. Y por tanto ahí nos hemos confundido un poco. Es decir, nos hemos confundido un poco porque fijaros, simplemente os voy a poner también provocativamente, ¿no? En una carrera de medicina, ¿qué peso curricular tienen las leyes sanitarias?
vamos a decir, absolutamente prescindible. En una carrera de trabajo social, ¿qué peso tienen las leyes de servicios sociales? Pues ahí tenemos un indicador de que algo no estamos haciendo del todo bien. Estamos cubriendo con contenidos jurídicos, normativos, macrobióticos, cosas que tendríamos que cubrir con carne, con conocimiento, con intervención, con tecnología. En ese sentido, yo diría, claro que hay intereses espurios para fomentar versiones asistencialistas y versiones del Día de la Marmota de la intervención social o prehistoria de la intervención social. Hay intereses para ello, intereses económicos, intereses ideológicos, intereses políticos, intereses técnicos. Ahora, nosotros, evidentemente, una parte de nuestro trabajo es denunciar eso, pero otra parte es demostrar que nuestra oferta es infinitamente mejor. Es decir, fijaros cómo es la dinámica en nuestras tecnologías que utilizamos, por ejemplo, para comunicarnos. O sea, ya puede haber una confabulación para que nos usemos ahora el móvil que usábamos hace 10 años, que no lo haremos, porque nos ha fidelizado tanto la nueva tecnología que nadie nos puede llevar a otra cosa distinta porque ya le vemos la utilidad. Entonces, no digo que sea tan fácil en lo nuestro, pero que en parte nuestro enfoque tiene que ser ese, es decir, demostramos que somos capaces de responder incluso a una necesidad de alimentación, pero con un valor añadido muy superior en términos comunitarios, en términos de autoorganización, en términos de empoderamiento, que al final de rebote encima también sea tan bueno como ese banco de alimentos en tema de alimentación, pero sabiendo que estamos trabajando otro montón de elementos y que lo crítico es el trabajo de los otros elementos. Entonces, de alguna forma, una parte de nuestra debilidad es verdaderamente por la fortaleza del interés espurio o bastardo de otras agendas, pero hay una parte que ahora que no nos oye nadie debemos reconocer de que nosotros tampoco a veces tenemos como esos niveles de innovación, de desarrollo o de conocimiento para oponer modelos realmente FETEN que se opongan con solvencia al modelo, vamos a decir, asistencialista o al modelo interesadamente, vamos a decir, Día de la Marmota. Entonces yo creo que nos falta a veces esa capacidad de formatear, de posicionar, de presentar modelos con evidencias, con resultados, y ahí, de alguna forma, ese fortalecimiento de la gestión del conocimiento me parece muy estratégico, porque si no, somos más vulnerables al que te quiere instalar el Día de la Marmota otra vez de 30 años atrás, porque tampoco tú estás demostrando con evidencia, con resultados y con conocimiento, vamos a decir, homologable, que tú tienes una oferta diferente, ¿no? Y lo digo esto ahora que no nos oye nadie, ¿eh? Fuera diré que somos guays. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Vamos a intentar, al menos desde Aragón y en sintonía también con el Consejo General de Trabajo Social a nivel de España, denunciando y demostrando que los servicios sociales pueden ser un derecho social, que lo deben ser. El año que viene se presenta un año, yo creo que bastante interesante para seguir trabajando y bueno, no es por nada que tengamos hoy la pancarta que tanto ha recorrido las calles de Aragón de los servicios sociales como un derecho para todos y todas, de Marea Naranja y del Espacio de Derechos, y que sepamos también que hoy, Día de los Derechos Humanos, hay como una especie de parón de media hora convocado por el Consejo General en toda España, y muchos servicios sociales estarán parando media hora en contra de la reforma local, que tiene mucho que ver también con el acceso universal a los servicios sociales. Te damos las gracias y hasta pronto, si se puede ser. Vale.